Sí, ¿lo escuchó? Muy buenas noches. Nos encontramos hoy, 11 de febrero, en una jornada más del curso internacional de alta especialización en Derecho Penal y Procesal Penal y Litigación Oral. En esta ocasión, a nombre del doctor Mike Pilar Herrado y el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados, tengo el honor de presentar en esta jornada al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. El doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional San Marcos, realizó estudios de posgrado en la Universidad Castilla-La Mancha, España, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fiscal provincial en lo penal, adscrito a la Fiscalía Suprema, y como ustedes conocen, autor de innumerables libros y artículos jurídicos. En esta ocasión, doctor Raúl Peña Cabrera, quiero expresarle nuestro agradecimiento profundo a nombre del Ilustre Colegio de Abogados por permitirnos en esta ocasión tenerlo en el Cusco vía la plataforma virtual. En esta ocasión, el doctor Raúl Peña Cabrera nos va a ilustrar con sus conocimientos con el tema el principio de imputación necesaria, relevancia en los modelos acusatorios a la luz de la doctrina y la jurisprudencia. Con ustedes les dejo al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Doctor, Muchas bienvenido. gracias con todos. Es un gusto de poder participar en este curso internacional de Derecho Penal a través del Colegio de Abogados del Cusco, de ahí que me extiendo mi caluroso abrazo y agradecimiento a la persona de Mike Pilares Roda, que es el decano de esta institución decana del Colegio de Abogados de una ciudad de las más importantes del Perú, tanto por su posición dentro de la geografía peruana, dentro de una cultura milenaria y una riqueza arquitectónica y de diversas especies, cuales hace que siempre sea una de las maravillas del mundo. Y maravillados todos aquellos finalmente que nos trasladamos ahora de manera virtual a la ciudad del Cusco, a efectos de poder dar cuenta de algunos análisis, de algunos argumentos que creo que resultan siendo importantes a efectos de analizar el tema de la imputación necesaria. Comienzo mi posición señalando lo siguiente. El proceso penal versa sobre un hecho, pero no cualquier hecho, sino un hecho jurídico penalmente. El Código Penal va recogiendo comportamientos, conductas, por acción o por omisión, y las va aglutinando y las va comprendiendo en determinadas titulaciones del Código Penal. Señala pues el artículo 4 del título primero del Código Penal que toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro del bien público. Esta es la base de la plataforma del principio del derecho penal democrático. La protección de la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, todo lo que significa la salud pública hoy en día en el contexto del COVID-19. El marco finalmente de estos bienes jurídicos macrosociales o supraindividuales que tienden a comprender intereses difusos en los cuales toda la sociedad se encuentra evidentemente comprometida. A tal efecto, es que esos comportamientos tienen que ser objeto de un procesamiento. ¿A qué me refiero con ello? De que una cosa es que en el derecho penal se recojan estos comportamientos, ya haremos una suerte de división por acción y por omisión, preceptos prohibitivos y normas de mandato, y nada, nadie tiene que coadyuvar a la persecución penal, tiene que denunciar a quienes han cometido presuntamente un acto luctuoso. Entonces, se van definiendo determinados comportamientos, pero que están en el Código Penal y refieren a una sanción. Lastimosamente, y como vemos en los últimos tiempos, esa cantidad de reformas normativas que se han producido en el Código Penal, se han incluido nuevas figuras delictivas, en los cuales uno de ellas que tiene bastante gravitancia y trascendencia es lo que es propiamente el delito de feminicidio. Se han
y también lo que es lesiones intrafamiliares, lesiones, manipulaciones genéticas, lesiones al feto, se han incluido, incorporado en los delitos no propiamente para mí como corrupción, sino soborno, que es el medio, el instrumento, donde ya no es un funcionario o servidor, sino es un particular. Y se han intensificado los marcos punitivos cada vez llevando finalmente a los incrementos de penas más, o de rangos más altos, ¿no? Siempre creo que la propuesta político-criminal del Estado a través del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo es incrementar las penas y afincar una mayor retribución y que las personas pasen un mayor tiempo en la prisión. Una cosa en el ámbito de la coercibilidad procesal penal, propiamente a través de la prisión preventiva, y el otro a través de la pena privativa de libertad y otra cuestión son las medidas de seguridad. Entonces todo el enfoque y toda la concentración está hacia el proceso penal. El proceso penal entonces tiene que instaurarse. La persecución penal tiene que ver con la atribución de un hecho, como dice jurídico penalmente relevante, una acción o omisión, que tenga que ver con la libertad humana, conciencia y voluntariedad, lo que está fuera de Dios, lo que es puramente causal, lo que significa únicamente producto del azar, del destino o un propio ámbito de puesta en peligro de las víctimas, que es un ámbito de libre configuración, siempre y cuando sean personas que puedan conducirse conforme un grado de libre discernimiento para que exista ese predicado de autonomía de la libertad. Y quien infringe sus deberes de protección, conduce a mesa de elaboración permitida, cruza intempestivamente la pista o empieza a tomar una ingesta de muchas pastillas, de fármacos y como se produce una suerte de infección generalizada, estos medicamentos contraindicativos para su organismo y para todavía en este contexto del COVID-19. Entonces, todos esos marcos tenemos que descartar. Cuando se inicia entonces la persecución penal, una noticia crimen. Una noticia crímenes que pueda tomar lugar para variadas formas, circunstancias. Una cuestión es la denuncia de parte, acción popular, y vamos finalmente advirtiendo algunos elementos que resultan siendo interesantes a lo que nos importa en la conferencia de hoy, nuevamente agradeciendo a la persona de Pilar de Rodas, a su decano de esta prestigiosa colegio de abogados de Cusco, que agrupa gremios y cuya función esencial tiene que ser la capacitación. Y máxime tomando en cuenta este ámbito ya no solamente nacional, sino internacional. He visto planas docentes de gran nivel, a los cuales uno se siente halagado nuevamente, y también Alan Bill, porque ha sido las personas con las cuales hemos organizado, que hemos coordinado y dispuesto todo lo correspondiente para poder participar el día de hoy, si es que no me equivoco, 11 de febrero del año 2021. Entonces la noticia que viene se produjo una muerte, unas lesiones intrafamiliares, un secuestro, una extorsión, una tentativa de homicidio, todo ello en un marco de violencia familiar, género, los delitos de clandestinidad, entre cuatro paredes, este cuartelamiento, esta cuarentena, donde empiezan a proliferar, no necesitando lastimosamente los sentimientos más nobles, sino los más negativos. La inseguridad ciudadana, propiamente robo, secuestro, extorsión, el sicariato, que igual la gente sigue saliendo, y máxima ante mucha gente que está quedando sin trabajo, no faltarán muchos, y con eso no justifico que quieran buscar lo ajeno para apropiarse y así finalmente obtener un provecho ilícito. Y todas estas ilicitudes contra la administración pública se cometen en todo el aparato público ante una burocracia muy extensiva que comprende esa separación de poderes, y quienes están al mando y quienes conducen pues esos procesos de contratación pública administrativa estarán muy llanos, no a veces a servir los intereses de la nación, sino a servir sus bolsillos. Y esto lamentablemente se advierte muchas veces a través de la gran cantidad de denuncias que llegan a las fiscalías especializadas, a las fiscalías especiales de anticorrupción, lo que es el tema de lavado. ¿Qué más podemos decir, obviamente, con el tema del crimen organizado? Que propiamente el crimen organizado no significa, el crimen organizado no significa un delito como sí, sino implica una definición conceptual, en fin, implica una definición conceptual de lo que, cuando debemos entender que tenemos al frente a una estructura, una agrupación delictiva, esa pluralidad de agentes que tienen ese grado de concertación, que tienen esa posibilidad finalmente
de converger voluntades criminales y cometer ilícitos penales que ponen en estado de zozobra y pánico a la sociedad, ¿no? Y a los cuales generan, obviamente, unos modelos de política criminal muy particulares hoy en día en nuestro país, no solamente en nuestro país, en todas las sociedades donde se encuentran estas estructuras que están dedicadas a cometer una serie de ilícitos penales, ¿no? Algunos delitos de sangre, algunos que propiamente afectan los bienes jurídicos fundamentales. Esto es, estamos finalmente a una diversidad criminológica, los cuales tiene que asumir los órganos de persecución penal, tiene que asumir los órganos de persecución penal y, y a veces esto no es fácil, por la operatividad que tiene que darse ante tanta gran cantidad de esa carga procesal que se recibe, vaya, en el asunto del, propiamente del, de la violencia familiar y la violencia. Tú decías que el crimen organizado propiamente no es. Lo que es el delito propiamente es en lo que es la organización a delinquir. Lo que es la organización a delinquir que está en el artículo de 317 de la parte especial del Código. Entonces, cuando se fija y cuando decimos que por acción popular, el flagrante delito flagrare, lo que está finalmente incendiando el tat falgare y lo que es el hecho, el reato, ¿no? Que la reacción ante una visión de la percepción de que están machacando, están finalmente agrediendo a una persona, y es ahí donde la policía interviene, o el policía interviene cuando está fugando del lugar de los hechos. Ni bien acaban de cometer el acto luctuoso, le hemos señalado muchos delitos que empiezan como una extorsión o un robo, terminan convirtiéndose en asesinato. Entonces, acá hay dos cosas que tienen que darse como lección o como aprendizaje para poder finalmente fijar ámbitos de interpretación importantes. Mejor dicho, de limitación de los tópicos que acá nos interesan. ¿Cuáles en rigor los presupuestos que debe de cumplir el representante o la representante del Ministerio Público al momento de formular la imputación? La imputación es la atribución de un hecho jurídico a un ámbito de libre organización que al cual finalmente se le atribuye como autor o partícipe. Una imputación. Y como decíamos, estábamos en otra conferencia el día de ayer en este tema de los centros de retención temporal. Y señalamos que hay ciertos planos, seguramente el Colegio de Abogados de Cusco, no sé si habrá emitido algún pronunciamiento al respecto, que esos planos de legitimidad en los cuales podemos observar de que no se puede privar de libertad a una persona si no ha cometido un acto luctuoso. Entonces vamos en dos vías. Primero, en fijar ese hecho que podamos sumirlo en una norma. Que el tipo penal, mejor dicho, la imputación o la atribución delictiva no es una adivinanza, no es una corazonada finalmente, no es un rompecabezas, sino que en rigor el representante o la representante del Ministerio Público tiene ciertos grados finalmente de obligación de fijar con todo grado de precisión es lo que le está imputando a este, a este imputado. A este imputado, como toro partícipe, pluralidad de imputados. Y cuando son pluralidad de imputados, ¿no? ¿Cómo es que propiamente ahí puede intervenir varias personas y los cuales tenemos que identificar one by one, uno por uno, qué es lo que ha hecho? Pues uno va a estar cogoteando, el otro se lleva mis pertenencias y otra persona que está a 2 cuadras esperando con el vehículo, con la motocicleta, listo para zarpar y fugar el lugar de los hechos. La identificación. Entonces, el delito están actuando con manos en flagrancia estricta en el ámbito de la ejecución. La cuasi flagrancia, finalmente, luego de finalmente haberse cometido inmediatez temporal en personas. Una vez, y que todavía pueden estar en grado de tentativa o ya consumación. Sucedió tiempo atrás y es el pan de cada día de lo que podemos ver en el país. Podríamos haber diversas descripciones fácticas en los cuales finalmente podemos anclar a la luz del análisis que tenemos que hacer en este caso. Era hace 2 años, 2019, antes de la pandemia. Y en un hotel ingresaron, parece que siempre pues hay nuestros ajustes, ¿no? Entre organizaciones o bandas criminales conforme los alcances normativos del artículo 317. Entonces, el delito es como un escenario. Es un escenario, finalmente,
donde intervienen varias personas. Es un escenario cuya facticidad puede, de cierto modo, dar cuenta de protagonistas principales y protagonistas secundarios. Esto es, aquellos que tienen en sus manos la comisión del acto, decidir si se cometía, que no. Entonces, los que finalmente les proveen los instrumentos, las armas de fuego, las armas punzocortantes, al autor, ellos no tienen el codominio del hecho. Por lo tanto, ellos no pueden responder como autores finalmente del delito, en un delito en particular. Entonces hubieron unos que hasta se grabaron, estos contemporáneos venezolanos, como finalmente hasta le pinchaban finalmente con las dagas, si se quiere decir, con el puñal, en la fase, en la estructura cerebral de la víctima, generando dolor. Vayamos a ver si esto significa con gran crueldad. Y luego aparecía en el otro escenario las personas que encargadas de ocultar el cadáver. Ajá. Entonces vamos viendo las cosas piano a piano, o quienes se dedican finalmente a la apropiación de autopartes de procedencia, mejor dicho, hurto y robo de autopartes de vehículos de transporte público privado, y quienes realizan actos entonces de sustracción o arrebato mediante violencia, amenaza, van finalmente reduciéndose a las víctimas y apropiándose de todos sus bienes. Y aparece luego el mercado negro, donde las personas compran hasta el propio perteneciente, el propio dueño de los autopartes puede ir finalmente al mercado negro y comprar esto, y podría estar en curso el delito de receptación, el delito de receptación del 194, que tiene una función político-criminal muy importante en orden a gravitar la incidencia y prevención de los delitos de robo y hurto, si podríamos ser también extorsión, para una función política criminal. Y el bien jurídico, mejor dicho, el agraviado o el sujeto pasivo, no es el titular, no es el propietario, no es la sociedad, es un delito realmente socioeconómico al margen de su ubicación sistemática en el código. Entonces sucede esto, y sucede también que las personas que creen mucho desobedientes en este contexto del COVID-19, se ve finalmente una persona que lo que hace es no hacer, o mejor, hace caso omiso a la autoridad que le está diciendo que le pare su vehículo, no lo hace, y lo que hace todo lo contrario, lo embiste, va de frente, lo lleva por encima, la atropella, y luego viene el segundo acto, viene la persecución policial, y recién finalmente lo interceptan y lo reducen. Y a pesar de eso, porque parece que pasó un poco de tiempo, ciertos documentos no se pudieron recabar, y al momento que fue puesto a disposición del Poder Judicial, no se dio en ese momento propiamente la detención, luego se esperó hasta la prisión preventiva, se le dieron 7 meses, fue una virtual, ahora por el contexto del COVID-19, pero lastimosamente esta persona ya estaba fuera, huida, me parece que no se puso a derecho, no sé qué habrá pasado, porque eso me parece ya hace un mes. Entonces, van sucediendo circunstancias en las cuales van apareciendo en el escenario varias personas. Entonces vamos al tema primero de imputación necesaria, y los presupuestos, o mejor dicho, nuestros propósitos pedagógicos y de ilustración con respecto a ello refieren a lo siguiente. El principio de imputación necesaria tiene una relación íntima y directa con el principio de legalidad, que quiere decir con una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. El nulo crimen, nulo poena sine lege praetor. ¿Esto qué significa? Que los hechos que se le está atribuyendo a una persona tienen que ser conclusos. Entonces vamos a ver las diversas opciones que pueden tener ustedes litigantes para ir cuestionando finalmente los comportamientos o las atribuciones delictivas que se les está finalmente proponiendo, finalmente que está formulando en contra de sus patrocinados, ¿no? Entonces vamos piano a piano aterrizando entonces en las diversas circunstancias que esto significa. Entonces, que el proceso penal tiene que ver solamente con el principio de reserva procesal como hechos jurídico penalmente relevantes, únicamente con ello, desavenencias contractuales, algún tipo de litigios de mejor derecho por propiedad, triplicapión, prescripción adquisitiva de dominio. Pues sobre eso finalmente el derecho penal no tiene que ver una nulidad de acto jurídico, matrimonio, o finalmente lo que sea,
Sobre esto finalmente no tiene absolutamente nada que ver el proceso penal. Nuevamente vuelvo a reiterar, el proceso penal tiene que ver estrictamente que ver con hechos jurídicos penalmente relevantes. Entonces, ¿cuál es la primera labor que tiene que hacer? Los denunciantes pueden proponer muchas cosas. Y más aún nos vamos finalmente al artículo 329 del Código Procesal Penal. Y dice que el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. ¿Qué significa decir reviste los caracteres de delito? Dice que lo reviste los caracteres de delito. Implica necesariamente que ese hecho se pueda subsumir en un tipo penal. En estos ámbitos, estas retenciones temporales, que sea producto de un decreto supremo que ayer en la institución estuvimos haciendo un análisis. Y se dice claramente que esta retención por 4 horas, y nosotros declaramos es ilegítima e inconstitucional al margen, pero que está válido y no hay que aplicarse. Yo no voy a promover la desobediencia ciudadana. Es por infracciones a normativas de salubridad sanitarias y referidos al estado de emergencia, donde en ese propio decreto supremo claramente se reconoce, que no es un hecho constitutivo de delito, sino es una infracción administrativa. Para que un hecho sea constitutivo de delito tiene que subsumirse en tipo penal. El subprincipio de tipicidad, cada delito tiene sus elementos objetivos, subjetivos, normativos, efectivos, ¿no? Matar a otra persona, la confluencia del elemento objetivo de riesgos jurídicamente relevantes, sobrepasar la velocidad permitida, producto de ello, generar un riesgo no permitido. Estaba justo pasando por ahí un transeúnte en el lugar permitido, el lugar adecuado, está cruzando la pista o la carretera y así lo atropella, lo embiste y se produce la muerte. Ahí le podemos atribuir. La primera base de la imputación es el tema objetivo, porque sabemos que toda nuestra vida en una sociedad, hombres o mujeres, está regulado por normas. ¿Esto qué significa? Porque esa es la base axiológica delimitativa entre lo permitido. Bueno, muchas cosas ahora ya no están permitidas, ¿no? Porque hay una serie de prohibiciones, o sea, el estado de emergencia está proliferado de prohibiciones, ¿no? Salir más allá de la hora de toque queda o salir a no hacer ninguna de las actividades propiamente elementales y primarias que tiene uno para subsistir, etcétera, solamente para salir a trabajar con los pases. Entonces, esto es lo permitido. Lo no permitido es que tú infringirías estas normas, pero otra cuestión distinta es saber si esto podría ser constitutivo de un acto luctuoso, porque esto significa que tiene que estar tipificado en una norma. Si no está tipificado, esto no es constitutivo de delito. Entonces, el proceso penal se va discurriendo a través de una imputación. A través, finalmente, de una imputación que va finalmente transitando y va generando ciertos ámbitos de coerción, de intervención en el contenido esencial de los derechos fundamentales, y que va encontrando cierto grado de intensidad. La sentencia penal 127 de la Corte Suprema. Sospecha inicial, probablemente, pero un mínimo grado de probabilidad. Hay plausibilidad electiva que puede dar una detención preliminar judicial. Esta persona habría cometido negociación compatible con cargo, corrupción legal. No es un caso. Se va madurando el grado de evidencias y los indicios de incriminación y se va aterrizando lo que se llama sospecha vehemente de criminalidad o comprobación de prima facie que vincula a una persona a la comisión de un acto delictuoso. Si ustedes finalmente observan, y bueno, los actos iniciales de investigación, como les señalaba, y que en el ámbito de la denuncia y el contenido finalmente debe de ser una narración detallada y veraz de los hechos, detalle y precisión y exactitud. ¿Qué pasó? Salieron captadoras, fueron intervenidos por dos, uno bajaba supuestamente, ahora pues todo es a través del delivery, una moto, y arriba a la víctima, una vez de la de arriba, le ejerce acto de violencia y se apropia de sus pertenencias. Hay dos personas. Eso sería constitutivo. Entonces, ¿de qué delito? Fue grabado. Concurso de dos personas. Uno estaba, el concurso de más personas requieren que todos sean coautores, o puede ser que uno sea cómplice y el otro no. No hay ningún problema, la coautoría directa sería y ejecutiva, mientras uno me coautea, el otro hace la pertenencia. ¿Quién está esperando en el vehículo o en la moto, un vehículo automotor?
Vayamos a ver, dependiendo del grado de frecuencia delictiva y de sistematicidad en el tiempo, entonces sería finalmente coautor. Y esto lo digo porque la pluralidad de agentes en el ámbito de la Corte Suprema, en el caso del tráfico ilícito de drogas del 97, hay diversas cantidades de agentes que se exige, porque tal robo como el hurto, me parece que en dos o más, pero en el caso del delito de tráfico ilícito de drogas, tres hombres, ¿no? Entonces decía, entonces vamos subsumiendo, tratar de hacer esa operación intelectiva básica y esencial conforme el mismo Tribunal Constitucional. La legalidad de la persecución penal tiene que ver con un acto luctuoso y como le decía, disculpen, ahí creo que no terminé la idea, que tanto la búsqueda de las medidas limitativas de derecho y nos vamos finalmente con mayor grado de convicción, o mejor dicho, con mayor grado de concatenación a lo que se llaman las medidas de coerción. En el artículo 253 del Código Procesal Penal se señala claramente lo siguiente, ¿no? En cambio, el tema de las medidas de coerción, que solamente se pueden ser restrictivas en el ámbito del proceso penal, obviamente en la fase de diligencias preliminares, y como vamos a las intensidades, luego vamos a la sospecha suficiente, la sospecha fuerte, en el caso de sentencia plenaria, mejor dicho, en el Acuerdo Plenario 1-2019 de la Corte Suprema. Se impone siempre con arreglo los principios de proporcionalidad y exigencia necesaria que existan suficientes elementos de convicción. ¿Elementos de convicción de qué? ¿Qué son propiamente los elementos de convicción? Los elementos de convicción tienen que ver propiamente con la facticidad, con el factum, con el hecho encontrado, caído en la pista, arrojado, derrumbaron una puerta, se escuchó los alaridos y los gritos de una mujer supuestamente que estaba siendo agredida físicamente o tentada de ser accedida, ultrujada sexualmente. Y los elementos de convicción, a su vez, ha de tener que ver con los elementos constitutivos que da la teoría jurídica. Esto es también en varias oportunidades y lo que hemos tenido la posibilidad también de compartir con Alan. De hecho, nuevamente agradezco siempre tu actividad para estar presente en este tipo de actividades académicas. Finalmente que hemos señalado que hay una concatenación y una relación indisoluble entre la imputación necesaria y la teoría del caso. ¿Qué es lo necesario entonces? Ese cambio trascendental entre el modelo mixto del Código de Procedimientos Penales 1940 con el Código Procesal Penal del 2004. Un cambio progresivo, un cambio cultural, ideológico y sobre todo de hacer realidad todo el complejo de garantías previstas en la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Esta es una suerte de constitucionalización del proceso. Pero ya tiempo atrás, inclusive antes de que se empiece la implementación ya efectiva y ejecutiva del Código Procesal Penal, me parece en el año 2006, en el Distrito Judicial y Fiscal de Huauro, el año 2006, estamos hablando de que ha pasado, si es que no me equivoco, 15 años, solamente falta al momento solo los distritos fiscales y judiciales Lima Sur y Lima Centro. Y había que ver un cambio trascendental, cultural, ideológico, muy importante, ¿a qué me refiero? De la forma de cómo llevar a cabo la persecución. Este modelo acusatorio viene a refundir en las labores del fiscal o la fiscal. Esta unidad es realmente titularidad del ejercicio de la acción penal, la dirección y conducción de la investigación. Entonces, ¿a quién le compete la calificación jurídico-penal de los hechos? La calificación jurídico-penal de los hechos le confiere única y estrictamente a él o la representante del Ministerio Público. Entonces, una vez que lo ponen a disposición, parte de la policía, si es el caso flagrancia, estricta cosa y flagrancia, no hay flagrancias en infracciones administrativas, porque poner a disposición por flagrancia supone que hay una posibilidad, dependiendo del marco de punición, porque puede haber flagrancia en delitos no muy graves, porque los atrapan con las manos en la masa in situ, finalmente en plena ejecutabilidad del delito, apropiándose de los bienes, destruyendo la propiedad pública o ajena, tratando finalmente de privar de su libertad a una persona o habiendo. Entonces, ese es finalmente en los ámbitos de flagrancia, y ahí lo ponen a disposición. Pero puede ser algo muy mínimo, una sustracción que no tenga mayor valor, no hay ninguna de las agravantes, o estamos ante una falta, porque no supera más de los 10 días de asistencia facultativa, al margen de que estas lesiones no tengan que ver en el ámbito
de del grupo familiar o en el ámbito de la violencia de género. Entonces es así que no, ahí podría haber también flagrancia en falta, pero no va a haber una prognosis de plena privativa de libertad efectiva, una prognosis más de 4. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es los representantes del Ministerio después de haber realizado las primeras diligencias importantes de investigación, con arreglo también a los expertos y a los científicos y al personal forense, correr traslado finalmente al juzgado de paz letrado para que proceda conforme a sus atribuciones y lo que tiene que hacer es ponerlo. Esas son las reglas del juego. Entonces, el Código Procesal Penal significa esta suerte de entroncamiento, de unidad, de las posibilidades de la función de él o la representante del Ministerio Público para realizar correctamente su función, ¿no? Él lo conduce, él se califica jurídico penalmente los hechos, la policía está imposibilitada de hacerlo, mejor dicho, las actas, o cualquier informe que la Fiscalía le ordene, en el buen sentido de la palabra, realizar, impartir con ciertos parámetros, dependiendo de la naturaleza del delito que se está investigando, la policía está imposibilitada, impedida, mejor dicho, esa es la terminología más correcta, de pronunciarse con respecto a la presunta comisión del acto luctuoso, su materialidad, de que personas son responsables, ya el atestado policial ya queda en los anales finalmente del buzón de los olvidos, ¿no? Del anaquel finalmente, del añejo, del vetusto, de aquello antigarantista que debe quedar ahí nomás en el ámbito del olvido, y donde ahora el representante del Ministerio Público y Fiscalía, ese binomio, tiene que actuar en representación de la sociedad, ejercitar la persecución penal con todo grado de eficacia y eficiencia, pero sin quebrantar las garantías fundamentales y los derechos y las libertades fundamentales de la persona máxima, cuando el fiscal o la fiscal es no solo como representante, la realidad es su defensor o su defensora, y por lo tanto también de los derechos humanos. En ese tránsito, entonces, se tiene que tipificar y que han utilizado pues documentos APO, ¿no? ¿Y cuál es la clásica que se produce en el marco de nuestro país? Porque hay un gran grueso, y seguro que el Colegio de Abogados de Cusco tendrá la oportunidad en su momento de dar cursos sobre delitos contra la fe pública, ¿no? La seguridad jurídica que debe existir en el tráfico documental, la perpetuidad y la función probatoria, la legitimidad y autenticidad de los documentos finalmente que se ingresan, ¿no? Y muchas personas utilizan documentos apócrifos. Bueno, también algunos utilizan estos documentos y falsifican. Hay toda una industria, si no basta que uno se vaya por Azángaro. Increíble que a la vuelta nomás exista una comisaría de Cochabamba y no pasa nada. No pasa nada. Y utilizan una serie de documentos que pueden ser algunos para cometer actos fuertes, ¿ah? Como contra el orden migratorio. Y los delitos contra el orden migratorio a veces están muy relacionados con los delitos de trata de personas o delitos de explotación sexual o laboral, ¿no? Entonces aparece finalmente la utilización de documentos, que sería la fabricación o la elaboración de un documento privado o público, ¿no? En la misma, eso sí no olvido. Si bien es cierto, lo dije, que el órgano, el persecutor del delito o el representante del Ministerio Público es el único encargado de tipificar el delito. Esto no significa que el juez pueda en su momento proceder a la desvinculación jurídico conforme lo previsto en el artículo 13. Y esto en base al brocardo, por favor, Alan, si hay algunas ideas que quedan y tú las puedas chatear y las puedas escribir en Nemo Judexin, disculpe, yo era novia de Curio, no es la novia de Curio, el gran, del gran chef peruano, sino que el juez aplica el derecho aun cuando haya sido invocada de manera deficiente, defectuoso, claroscuro o ambiguo por parte de las partes, porque ahí y en base a lo que es el control de legal. Entonces, documentos. ¿Y qué espero que son documentos de una supuesta transacción de una compra-venta? Una compra-venta nada más. No, pero esa compra-venta ya está con minuta y todo, en un notario. Y ya de la minuta, y que pueda dar ya la escritura pública, ¿estamos ante un documento público o privado? Estas incidencias de decir cuál es el objeto. Entonces, a partir de ese documento, de esa supuesta transacción o compraventa que se quiere inscribir en el registro público, es que se le vende esta propiedad y me aparece como tal el documento como propietario cuando realmente no lo es, y lo quiere inducir a fraude, ardite, engaño,
y propiamente dando lugar al delito de estelionato que se encuentra previsto en el artículo 197 del Código Procesal Penal, que tiene como destinatario al juez y como tiene afectado a otra persona, que se va a dar un traslado de dominio de una propiedad determinada y con esto se va a afectar este bien jurídico importante, los derechos reales que recaen sobre bienes muebles o muy inmuebles y que tienen como titular a determinadas personas. Se realiza con simulación de juicio y se emplea otro con fraude procesal. O tal vez propiamente ya da la estafa genérica prevista en el artículo 196 de la parte general del Código Penal. Entonces estamos ante el delito de. Y ahí empezamos también a hacer damos una puntuación o un argumento muy importante. No sé si hay hilo por ahí. Que cada figura delictiva o tipo penal tiene diversas modalidades de costo o supuestos delictivos. El 427 tiene varios. Vamos al 427, tenemos la falsedad propia. La falsedad propia es el que elabora total o parcialmente el documento apócrifo, total o parcialmente falsificado. El documento tiene varias partes, tiene varios elementos, tiene la data, la fecha, el contenido, la asignatura que firma. Y tiene que tener un documento de cierto grado de relevancia jurídico-penal, no es un documento donde uno solamente pone un autógrafo. Otra cosa que en ese autógrafo pues falta un payaso, una payasa finalmente que lo que haga es colocar una supuesta deuda. Yo lo digo de broma, ¿no? El tiempo que uno recuerda de nuestra anterior realidad social, convivencia social. Y el autor ponga su firma, ¿no? En los libros, ¿no? Unos hasta iban con libros fotocopiados, pero uno entiende, pues los estudiantes no tienen la capacidad económica como para poder adquirir uno original, ¿no? Y no había por qué molestarse. Lo máximo es que la ley de derechos de autor señala que cuando solamente es un libro, pocos libros con fines científicos, propedéuticos, académicos, no hay relevancia jurídica, no habría finalmente relevancia jurídica. Si ya me colocan ahí una supuesta deuda, yo soy el deudor y la otra persona aparecería como acreedor, eso se llama abuso de firma en blanco y estaría entre los delitos del 197. Entonces, hay varias modalidades delictivas, que es el que hace, en todo o en parte, o aquel que utiliza, ¿no? Como bien se dice en el último párrafo del Código, artículo 427, el que hace uso de un documento falsificado, si es la falsedad impropia, como si fuese legítimo siempre que su uso pueda resultar un perjuicio, para nosotros es una condición objetiva de punibilidad que hay que definirlo. Y ahí vamos al otro lado de la orilla, ¿no? Imputación necesaria y excepción de procedencia de acción. Cuando es lo mismo, y eso es uno de los objetivos de este. Es lo mismo cuando estamos, a decir, el fiscal no ha tipificado de manera, no ha precisado, es como decir, uno denuncia penal contra Rico, Lucio, José, contra Domingo, contra Abel y Caín, toda la Biblia, contra los que resultan responsables, contra los que caigan en el camino por el delito de 108, 109, 110, 120 de la parte especial y los que vayan a tipificarse de cara al futuro. Y mi imputación son hechos en a 5 o 6 personas, se le estoy atribuyendo una serie, una delito, por ejemplo, falsedad material, con el delito de estafa y también hasta le pongo el estafa genérica. Y yo no especifico, solamente hago narro que se habría encontrado una o dos personas en un lugar de dudosa reputación, que se le había encontrado con documento falsificado, que había una víctima que fue a la comisaría que me quieren estafar y se han dado cuenta que ese documento no era original, no era auténtico. Y que habría otra persona luego que estaría esperando más allá del lugar de los hechos que iba finalmente a recibir el dinero. O siendo finalmente una descripción fáctica que se encontró en una intervención porque hubieron una indicación de que en la casa del intervenido habían finalmente autopartes de procedencia ilícita. Y como tal le tipifican el delito de coautoría en robo agravado. Cada tipificación tiene su propia sustancia fáctica, su propia descripción fáctica y hay que ser muy claro para poder definir cuál es. Entonces, ya nos vamos al ámbito de la misma ámbito de actuación de la litigación en el ámbito del proceso penal. Entonces, yo no voy a entrar más en detalle, la Corte Suprema, el acuerdo plenario, siguiendo el 1-2019, lo que había dicho allá en la casación, me parece el Lambayeque 2013,
me parece que él es Mayeque, ¿no? O Moquegua, ¿no? Canción Moquegua, creo. De que no en audiencias de prisión preventiva no hay que estar discutiéndose más allá de lo que es la tipicidad penal de la conducta y tampoco imputación excesiva. Pero yo me pregunto y se decía, y nos vamos a los casos de los antecedentes, ese ámbito progresivo de cambio que habría que finalmente darse entre el modelo mixto del Código Procesal Penal. Y ya habían manifestaciones a través de procesos de acta corpus. El primer caso fue Margarita Toledo, ¿no? Que fue el caso de Margarita Toledo, que era finalmente por esta falsificación de firmas en padrones electorales de la OMP. Y acá lo que hizo la defensa, de una forma muy inteligente, era este juez constitucional. Acá lo ponemos ante el juez de investigación preparatoria, porque este juez de investigación preparatoria hace las veces de un juez constitucional. Esto es una suerte de audiencia, o mejor dicho, de una constitucionalización, donde el juez de la IP asume lo que el juez propiamente del habeas corpus, que no se señalado en rigor y en precisión el título de la imputación. ¿Y a qué se refiere con el título de imputación? Ah, sí, hemos formulado por el, claro, si es el 427. Ah, ¿y no será que el 427 tiene varias modalidades? ¿Cuáles son, señora? Varias modalidades. Falsedad propia o impropia. Ah, la falsedad puede ser el que lo elabora, el que confecciona, el que hace finalmente, vamos a hacer la pericia grafológica, que se puede ver que puño y letra gráficamente fue esta persona que falsificó esos documentos y la grafía, la firma de otra persona. Y la impropia que hace uso. Ah, y el documento puede recaer, el documento puede ser público y privado. Y eso tiene importancia si decir si es público y privado en los ámbitos de las medidas de coerción. Sí, ¿no? Porque si usted como fiscal o fiscal quiere solicitar requerimiento de prisión preventiva, pues la prognosis de pena tiene que ser mayor a los 4 años. Y el 427 señala claramente que cuando se trata finalmente de un documento público, de un documento público, será primero de su uso puede resultar perjuicio de pena de libertad no menor de 2 ni mayor de 10. Y si se trata de un documento, claro, público, registro público, título auténtico, cualquier otro transmisible por ventoso, el portador, y con pena privativa de libertad no menor de no menor de 4 y con 180. Esto es, en el caso de un documento privado, la pena es mucho menor. No vuelvo a reiterar, origen y derecho para probar un hecho con el cerrar el primero, si de uso puede resultar un perjuicio con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 y con 30 a 90 días de multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso. Endoso finalmente, cheques, no solamente un delito, es el libramiento indebido, ¿no? Es de 215, nunca se adecuó la nueva ley de títulos valores, ¿no? El título valor no solamente es el cheque, sino solamente el pagaré y otros más. O el portador y con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años cuando se trata de un documento privado. Ah, sí, ¿no? Entonces no se puede. Entonces si solicita la prisión preventiva y uno de los presupuestos, primero son los graves fundados elementos de convicción. Esos graves fundados elementos de convicción tienen el grado de sostenibilidad de la sospecha. La sospecha es objetiva, mientras que la especulación, la corazonada, la intención son subjetivas a través de los indicios y las evidencias de incriminación que apoyó recabar y recopilar la Fiscalía, que vinculan a esta persona, el imputado, como puro partícipe, ¿no? Esos son los elementos que tienen que ver con la facticidad del hecho. Ah, pues bien, no sacó lugar. Sí, ahí lo había amenazado antes. El arma que se encontró es parecido a uno que también el porte tiene tenencia de grado. Vamos viendo finalmente los indicios. Y con eso vamos construyendo el delito de asesinato por codicia, porque no había contratado a otra persona. Si contratas a otra persona para que éste le dé vuelta, si se quiere decir de manera coloquial, o para que mate a otro, en ese caso estamos ante un asesinato que es por lucro, que ahora ya es constitutivo del artículo 108C, que se llama sicariato, y el 108D, lo que es proposición y ofrecimiento al sicariato. Entonces es una mera menor. Entonces, sí, señor juez, vamos a esto. Pues, sí, es cierto, yo soy riguroso, respetuoso, lo que dice la Corte Suprema. Pero acá en la imputación por parte de la Fiscalía no me está señalando si ese documento es público o privado. No es que vamos a discutir eso en este momento, pero tiene que haber ciertos ápices y evidencias que estemos ante un documento del cual tiene como evidencia de que es público o privado. Solamente es un contrato de compra-venta.
autoavalúo finalmente una declaración jurada. Esto no tiene carácter público, si es privado. Y con eso me tiro bajo la pretensión de la Fiscalía, porque no habría una prognosis mayor a los 4 años de pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué tenemos que decir con eso? Que cada figura delictiva, y si eso lo llevamos al peculado, que también tiene un grado de aplicación fuerte, luego nos iríamos al 122B de lesiones intrafamiliares, que tenemos peculado doloso por apropiación o por utilización. Ay, ¿qué está tipificado? Peculado por utilización. ¿Y cuál es la facticidad del delito? La facticidad es que se habría apropiado de dinero en efectivo, porque él era preceptor, finalmente era el preceptor de una determinada municipalidad, era el cajero, pero realmente se había convertido en el cajonero, no un cajonero de música criolla, como le gustaría a algunos de ustedes, que muchos seguramente les gustan el Cusco. El folclore también es una cosmopolita, Cusco viene a recibir gente de todo el mundo, por lo tanto, ahí también se recibe finalmente una culturas de todo finalmente el planeta. Entonces, peculado por apropiación o por utilización. ¿No será que cuando es bienes fungibles tiene que ser peculado por apropiación? Ah, no, es que resulta que no había, que él sí lo devolvió. Ah, lo devolvió, solamente lo utilizó. No, todos bienes consumibles como el dinero, bienes fungibles. La modalidad típica tiene que ser por apropiación. Cuando es utilización tiene que ser bienes no fungibles. Esto es, aquellos que no se consumen con realmente el uso que le pueda dar sobre el objeto material del delito el agente del delito. Ah, entonces tenemos que el delito de peculado por apropiación, por utilización. Tenemos un agravante con la 29703. Ah, sí, cuando supera el grado de afectación de las 10 unidades impositivas territoriales que son más de 4.000 y pico soles. Y aparte de ello, estamos en tiempo de pandemia. ¿Cuánto se ha producido acá en estos últimos tiempos en nuestro país a partir de marzo del año 2019, en los cuales quienes representan al Estado y tienen que hacer una labor a favor de la ciudadanía, lo hacen todo lo contrario, y lo que hacen finalmente es tender puentes de defraudaciones patrimoniales, y algunos que las canastas finalmente de recibir los instrumentos básicos, mejor dicho, los productos sanitarios, ahora hay también víveres, porque hay gente muy necesitada. Acá no solamente estamos ante un impacto de orden de salud pública con la gran cantidad de fallecimientos que se están produciendo en los últimos tiempos, no hermano, se han cuarentenado a todo. Esto no es una cuestión de casualidad, sino ya se venía arrastrando de tiempo atrás. No sé si la decisión no fue la oportuna en su debido momento. Entonces, vuelvo a reiterar, el impacto económico es fuertísimo, ¿no? Entonces, se ha ido produciendo finalmente una serie de actuaciones por parte de representantes, funcionarios o servidores públicos que dirigen el proceso de contrataciones públicas administrativas y en contubernio con algunos otros habían estado finalmente haciendo festines patrimoniales. Ah, y hacen festines patrimoniales. Cuando este grado de contubernio entre dos personas o más, mejor dicho, disculpen, que es un delito de participación necesaria entre que conducen o dirigen un proceso de contratación público-administrativa con los proveedores del servicio. No se olviden que las personas jurídicas no delinquen, societan delinquere non potest. Estamos ante el delito de colusión ilegal del 384, que es un delito de convergencia, un delito de participación necesaria, porque no solamente necesita la intervención de estos funcionarios que dirigen un proceso de contratación pública administrativa o otro similar, sino también los representantes los cuales se coluden para defraudar o defraudan el patrimonio del Estado. Entonces es la colusión ilegal. Y en el ámbito de la tipicidad, que tiene que ver también con imputación necesaria, y que también un defecto muy fuerte y craso error de la Fiscalía al momento de construir la imputación, también, estimados amigos, podía significar en su momento una excepción de procedencia de acción, porque claro, hay dos caminos. Un camino, cuáles son los instrumentos y los procedimientos y los recursos que tiene las partes, claro, sobre todo la defensa del imputado, para eh, cuestionar que no se cumple con el principio de imputación necesaria, que no tiene que ser una adivinanza, nada de ello, luego dirán unos presupuestos sobre ello. Y otra cuestión distinta cuando digas que el hecho no constituye delito ni justicia, realmente. Y yo como patrocinio, como abogado, yo no tengo ninguna obligación de decirle cuál es la tipificación correcta. No olvidemos que la Fiscalía, el Ministerio Público ahora tiene varias subespecialidades en lavado de activos, crimen organizado, corrupción. Corrupción tiene que ir el delito de peculado y apropiación ilícita tiene que ir a los delitos comunes.
si hay en concurso, me parece que los especiales arrastran a los comunes, ¿no? Los delitos especiales cometidos por funcionarios o públicos, servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, delitos funcionales de especificidad funcional, como el peculado, la malversación de fondos o el delito de colusión ilegal. Pero fíjense, ¿no?, que se le está atribuyendo finalmente el delito de peculado por apropiación a quien lo habían designado como depositario dentro de un proceso judicial. El hecho de que finalmente a una persona se le designa como depositario, lo constituye en per se, lo convierte en funcionario del sector público. Fíjese en la casación 581-2015 Piura. Cuando se habla de la excepción de procedencia de la acción, que para poder interponerla se requiere que ya recién se haya formalizado la investigación preparatoria. Para que usted pueda cuestionar la imputación necesaria, por lo menos tiene que haberse formalizado también por los términos normativos del artículo 336 del Código. Eso no significa, y con mayor rigor, que en el ámbito del artículo 349 el requerimiento acusatorio es donde el fiscal o la fiscal tiene que cumplir de la mayor manera, más rigurosa y más técnica posible con el principio de imputación necesaria. Porque como me olvidé decirlo, disculpe, esto no solamente significa ceñirse al principio de legalidad, sino también lo que viene a conculcar es el debido proceso de los derechos de defensa y de contradicción. Si no me dicen qué diablo te está imputando, sino cómo puedo hacer. Si es una escaramuza, es una encrucijada, defíname usted realmente qué es lo que le está imputando. La primera labor es de subsunción típica. Y cuando decía que está en la excepción de procedencia de acción, imputación necesaria recién a partir de la formalización de investigación. Mamá, puede finalmente abrirse diligencias preliminares contra los que resulten responsables. Formalizar investigaciones para la preparatoria y ahí se requiere por lo menos persona mínimamente invalidada. Y cuando se habla en esta casación 581-2015 Piura y se dice, se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, objetos activo y pasivo. Señor, carajo, ya no puedes, estoy poniendo una excepción de procedencia de acción, porque a mi patrocinado se le está atribuyendo la comisión del acto culposo de peculado. Yo no voy a ingresar porque cuando hay una excepción de procedencia de acción es una cuestión de error injudicado, es una cuestión de puro derecho. Cuando yo planteo una cuestión de puro derecho, no va a haber valoración de evidencia, no hay valoración probatoria, no sé si me dejo. Es una mera valoración, es una mera apreciación jurídica de los hechos, que no tiene que ver finalmente con las evidencias y finalmente con los indicios de incriminación, que como decían muchos jueces, otros órganos jurisdiccionales tiempo atrás, eso ya se verá en la audiencia y vamos a discutir lo que de acusación objetiva, pues si cayó, si tempestivamente, si estaba montando su vehículo, su motocicleta finalmente muy pesada, perdió el control, la señorita policía, y justo pasó por la causalidad y ahí finalmente la atropelló. Pues cuestiones de la causalidad. Y el destino y el azar no no fija y construye una imputación. La imputación solamente hechos jurídicos penalmente relevantes que pueden susumirse a un tipo de excepción de procedencia de acción y se dice que también puede plantearse con sujeto activo y pasivo. ¿Cómo? Disculpa. Disculpa, creo que ya, voy a tratar de resumir y decir lo que es el sujeto activo. Voy nuevamente, quiero ir al principio entonces de imputación necesaria, que espero que les quede claro. Disculpen, finalmente estaba explayándome más de lo debido, disculpa Alan, de si estoy usurpando el tiempo que ya le corresponde a otro autor o a otro expositor, ¿no? Queda claro el principio de legalidad, derecho de defensa y contradicción, que el titular de la acción penal y tiene el deber de la carga de la prueba, que el principio de imputación necesaria es él o la representante del ministerio. Con tal virtud, esta es la casación 465-2019 Cusco. Por favor, Alan, y justo Cusco, vamos sintetizando las ideas. En tal virtud, referido al principio de la jurisprudencia constitucional, porque también el Tribunal Constitucional ha hecho referencia a este principio de tiempo atrás. Caso Margarita Toledo, al margen de quién representaba y lo que representa la corrupción, finalmente cuando escuchamos este apellido, fue la que fue sentando las bases de la jurisprudencia constitucional de ser con respecto al principio de imputación necesaria. Ineludible exigencia de que la acusación debe ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa. Una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que las personas fueron vistos saliendo del lugar de los hechos, que finalmente habiendo reducido a las personas, y nomás durante la noche serían incursos el delito de robo grave en grado de coautoría. Que se imputan y del material probatorio que se fundamenta, la teoría del caso, ustedes lo saben mejor que yo, tiene 3 elementos.
de los hechos, el factum, finalmente, la muerte de una persona, el atropellamiento, el envenenamiento, lo que son las evidencias, los indicios de incriminación y la teoría jurídica. El Ministerio Público elabora la pretensión penal, debe especificar el contenido exacto de la imputación, que los cargos deben caracterizarse por ser expresos, inequívocos y ciertos, lo que era lugar el ejercicio defensivo. Si no se dice exactamente qué es lo que se le está imputando al imputado o imputados, con eso se pone en riesgo y se merman los derechos de defensa y contradicción. El apartado fáctico de la acusación fiscal debe ser completo, y vuelvo a reiterar, ya a partir de la formalización de investigación preparatoria, ustedes se van al artículo 72 y pico del Código Procesal Penal, cuando los órganos de persecución penal incumplen, infringen algunas de las garantías esenciales que ahí se describen, pues la persona afectada, en este caso el imputado a través de su defensa, va a poder hacer uso, obviamente, de la audiencia de tutela de derechos. Toda imputación supone la atribución de un hecho punible. Subsunción típica, hay que subsumirlo, porque es asesinato, sicariato, parricidio. De parricidio y feminicidio, no se olviden, cuando un solo hecho puede ser subsumido en más de un tipo penal, se llama conflicto aparente de normas. El Código Procesal Penal permite al fiscal o la fiscal formular imputaciones alternativas o subsidiarias, tanto en la formalización de la investigación preparatoria como en el ámbito de la acusación. Debe exigir que la labor fiscal sea íntegra y para ello verificar la presentación de los cargos cumpla con las características antes señaladas, lo que permitirá desarrollar juicio razonable, lo que llevará a emitir una condena ajustada a derecho. En el ámbito ya del control de la acusación, usted sabe muy bien que existe un control formal y un control sustancial. En este caso sería un control formal. Se le tiene que correr traslado al Ministerio Público para que subsane estas observaciones. ¿Y si qué pasaría si nunca las subsana? ¿El juez las puede subsanar? No, pues el juez es un tercero imparcial, no puede subsanar las deficiencias del Ministerio Público. En este caso, si no, tiene que ser el mismo representante del Ministerio Público, el juez sea en la audiencia de tutela de derechos, o en el ámbito del control de la acusación, no le tiene que decir, este es el delito, por acaso. No, es que le tiene que soplar a los oídos. Otra cuestión que ya en el juicio, con cierta actuación probatoria, lo que va a proceder o tomar lugar es el principio de desvinculación jurídico-penal. Casación 768-2008-1, algo muy punto importante y hay un desarrollo que ojalá podamos tener con el Colegio de Abogados de Cusco prontamente, autoría y participación. Autoría y participación. Este es uno de los elementos esenciales del principio de imputación necesaria. Se tiene que decir qué hizo cada uno de ellos. En este caso, cuando estamos hablando acá, en esta casación Piura, en el caso de una complicidad, se dice, en una complicidad por el delito que dice supuestamente parricidio, y también sería por el delito de feminicidio, ¿no? No pueden ser los dos, o es uno o es el otro. Y por ahí más adelante se dice, lastimosamente ahorita no encuentro exactamente el referido hecho, de que no podría haber un grado de complicidad, y creo que es para el delito de homicidio culposo, porque no hay complicidad en delitos culposos. Esto es, la complicidad, para que sea punible, tiene que ser dolosa. Solamente hay complicidad dolosa, un delito doloso, no hay complicidad dolosa en un delito culposo y no hay complicidad culposa. Solamente hay una figura sui generis. ¿Cómo se llama esa figura sui generis? El peculado culposo. ¿Por qué es una figura sui generis? Ahí tiene que haber la imputación, que por lo menos tiene que haber evidencias que necesariamente identifique que una persona se apropió de los bienes de la administración, que es el delito de olvido, como dice Mesger, de que no sometió las medidas de precaución necesarias a efectos de cautelar la integridad del material fílmico, de las computadoras, del CPU o hoja finalmente de la administración. Como les decía en esta casación Piura, el caso concreto, el título jurídico del encausado como cómplice del delito de parricidio y feminicidio resulta dogmática e inviable, afecta el principio de legalidad, pues para que se produzca una imputación tiene que haber un sujeto activo y consecuentemente para que haya sujeto activo un delito tiene que haberse necesariamente la totalidad de exigencias y requisitos típicos, que para que haga un autor, o mejor dicho, que haga complicidad, tiene que haber otro, porque la complicidad es accesoria, complementaria, independiente de lo principal, que es la co-out, que es finalmente la autoría. ¿Dónde está el autor de feminicidio y parricidio? ¿Puede haber autor sin cómplice? Sí, pero no puede haber cómplice sin autor al margen de los efectos procesales que puedan haber cuando llegue evidencia suficiente. Y por ahí se murió finalmente el proceso de contratación pública administrativa. Y tenemos, pero sí, los representantes de las personas jurídicas que se habían coludido. Termino con 2 puntos. En un Estado constitucional de derecho, los medios técnicos de defensa, en el caso de decisión de procedencia de acción, yo quise, finalmente creo que el tiempo era un poco corto para mi planteamiento metodológico y científico y dogmático, las diferencias entre las diversas vías y caminos que tiene una persona para cuestionar
imputaciones totalmente enrevesadas, fuera del lugar, donde no se dice exactamente cuál es el tipo penal, los hechos que se asumen un tipo penal. Por ejemplo, en esta casación 465-2019 Cusco, coadyuvó a que tanto el fáctico amplio al jugador de primera instancia como los miembros del colegiado incurran en error judicando, dado que efectuaron una inferencia inválida respecto a la imputación fáctica, lo que conllevó, lo que conllevó que emite una decisión proveniente de un estado de indefensión para el encausado y para el estado motivo suficiente para casar la recurrida, porque salía condenado por el delito de apropiación ilícita, por disculpe, titulado por apropiación de viáticos, según el Foro Penal de 2019 también la Corte Suprema que dice la no rendición oportuna de viáticos en su momento para los comisionistas de servicios no puede ser constitutivo, que no tiene para que nosotros lo dijimos y creo que también recoge nuestra doctrina, la calidad de preceptor, custodio y administrador. Y cuando habla hay pluralidad de delitos, se tiene que decir cuál es todo delito. Primero, desobedeció la orden de la autoridad, desobediencia, resistencia a la autoridad. Posteriormente, o en el mismo momento, así mismo, atropelló, embestió a la inspectora de la tentativa de homicidio y otro acto, y ese son concursos de delitos. Ya en concurso real, fuga en lugar de accidente de tránsito. Y tendríamos 3 delitos porque cada uno tiene que tener su propia sustancia fáctica. Los medios en un Estado constitucional de derecho, los medios técnicos de defensa constituyen el fortalecimiento, finalmente, de las garantías procesales. El primero se refiere a aquellos que observan la acción penal que requieren la subsanación de algún requisito, cuestiones previas y cuestiones prejudiciales, pero el segundo es un aspecto medular, finalmente, de la persecución, aquellos que eliminan la acción penal cuando el hecho no constituye delito y no hay un ámbito probatorio, todos los que se desprende de la teoría de la imputación objetiva, o por falta de dolo o culpa, hasta lo que es la llama la preterintencionalidad, se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva por resultado, significaría que el hecho no constituye delito. Disculpa, Bill, esto es lo último. Lo que se dice finalmente en un recurso de nulidad, pues, le sumado a lo expuesto, se expone que de auto se aprecia que representante del Ministerio Público se limitó a formular una descripción de los hechos como consecuencia de las investigaciones realizadas sin haber establecido concretamente la imputación, concretamente fáctica a los encausados, condenado y ausente, efecto de establecer su participación en el acontecimiento. ¿Cuál es su grado de participación? 760-2018, finalmente Puno, es un elemento necesario e indispensable de imputación necesaria. Al sostener en forma indiscriminada que para perpetrar la muerte del agraviado se actuó con alevosía, ferocidad, gran crueldad, limitándose incluso a denunciar el concepto de cada uno de estos seres humanos. Así, con gran crueldad. ¿Y por qué? Porque se encontró el cuerpo en pedacitos. Pues a un cadáver no se le puede, no puede doler, no le va a sufrir porque está muerto. Tiene que darse las cortaditas, las punzadas al momento que aún está vivo, como sucedió en el Hotel de San Martín hace años entre venezolanos y peruanos que dieron este asesinato y luego aparecieron los encubridores contemplados en la norma penal, emitiéndose señal concreta y justificadamente de qué manera se advierte que estos 3 comportamientos, ferocidad, gran cualidad y velocidad, suscitada en la doctrina que describe cada uno de ellos. Entonces termino diciendo luego ello, que el principio de imputación necesaria es una garantía esencial de un proceso penal ajustado a los valores de un Estado constitucional de derecho. Esto implica, en rigor, finalmente, la posibilidad de que la obligación que tiene finalmente el Ministerio Público de señalar cuáles son los hechos facto, elemento indiciario, y otra cuestión indistinta es cuando ustedes quieran plantear que el hecho no constituye delito, vaya a una sesión de procedencia de acción, sujeto activo, sujeto pasivo, elementos constitutivos de configuración legal, elementos normativos y descriptivos y otros errores de tipo que puede haber una violación sexual y no sabía que estaba teniendo un acto sexual con una persona menor de 14. Dicho esto, ya me fui más allá del tiempo debido, con las disculpas del caso. Nuevamente mi agradecimiento al Colegio Abogados de Cusco, en la persona de Marc Pilares Rodo, es su decano, a Lambil, que nos ha permitido siempre generosamente, caridosamente extendernos estas invitaciones académicas y científicas. Creo que no hay tiempo para más. Alan, en todo caso, si algunas preguntas habían, lo pasarás a un buzón, lo dejarás en algún correo y yo gustosamente a nuestros amables participantes del día de hoy los procederé a absolver. Muchas gracias y discúlpenme más bien el tiempo que me excedí. Gracias.
Gracias a todos. Sí, no, y todavía hay algunos libros más que voy a enviar, unos libros más que voy a enviar en estos días, pero ya, no sé, un poco complicado con la cuarentena, que quedan pendientes para que se puedan enviar. Y mis gran saludos a esta nueva junta directiva de Decanato, a través de la persona de Marc Pilares, a lo cual les deseo total éxito y creo que está empezando de buen pie. ¿Cómo empieza de buen pie un colegio de abogados? Capacitando a los miembros. Si no se capacita a los miembros de la orden, si no se llega a estas adecuaciones, a estos cursos de capacitación, de familiarización, de extensión, porque es el conocimiento que nos hace mejores profesionales, para que la justicia sea más predictible, más predecible, exista esa seguridad jurídica que es fundamental en un Estado constitucional de derecho. Mi fuerte abrazo para todos y caluroso a los miembros de la Orden, del Colegio de Abogados del Cusco, a la Ciudad Imperial, una de las más importantes, creo que más importante del país, a los cuales he tenido la oportunidad de ir personalmente, añoro, extraño bastante, y Dios mediante un futuro no muy lejano pueda estar por esa linda ciudad en sus majestuosas, finalmente, arquitectura y sus lugares y sus zonas turísticas en un tiempo no muy lejano. Dios los bendiga a todos ustedes, cuídense mucho, entonces vuelvo a retener mi compromiso para enviar unos libros más de obsequio para que sean sorteados con los miembros de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados. Sí, doctor, si pudiera de repente el audio, mejorarlo, el audio no estaba saliendo. ¿El mío? Para el externo. Sí, muchas gracias, doctor Alonso, agradecerle por su tiempo, por ilustrarnos con todos los conocimientos que usted tiene y sabemos de sus grandes merecimientos que también tiene el Ilustre Colegio de Abogados, siempre lo tendrá con las puertas abiertas. Y vea usted en esta institución, en esta orden profesional, pues una casa a la cual usted podrá siempre llegar y tenerlo nosotros presente. No será la primera, doctor Alonso, tendremos otras oportunidades y de seguro que usted seguirá contribuyendo académicamente. Eso es lo que queremos en nuestra orden profesional y queremos pues consolidar ese trabajo para todos nuestros agremiados. Muchas gracias una vez más. A usted gracias, un fuerte abrazo, doctor Mike.